Hola, muy buenos días. El día de ayer, pues, algunas personas se sometieron al examen repetido. Cabe aclarar que la nota que ustedes obtienen en el examen repetido sustituye la nota del examen original. Y creo que comenté eso, ¿verdad? Eso es por que no se va a dar un malentendido, que de pronto tenía, por ejemplo, 8 y se sometió al repetido y obtuvo 6, pues entonces ahora obtendría 6. El 8 que ya tenía el sistema tiene que sustituirse por el 6 que ha sacado. De igual manera, si ustedes tenían, por ejemplo, un 5 y saca 9 en este examen, pues entonces ahora tendría 9. No es promedio, ni tampoco la mejor nota para que no se vaya a interpretar de esa forma. Es sustitución directa, lo que usted sacó sin excepción. Eso es para que no se vaya a dar algún malentendido, que de pronto en el sistema ustedes tengan una nota y les aparezca otra. Otro detalle que logré observar es con respecto a las soluciones. Las soluciones se toman para revisiones, pero no todas las revisiones se van a realizar. En el detalle, por ejemplo, si una respuesta fuera, vamos a poner un ejemplo nada más, 0.94, y de pronto la respuesta de alguno de ustedes fuera 0.93, y por eso es que le aparece mala. En esos casos es donde hay una posible revisión, necesidad de revisar. El por qué hay esa diferencia. Claro, en este caso se estaban pidiendo con 4 decimales, entonces pongámosle más decimales. Por ejemplo, aquí pongámosle 71. Aquí le vamos a poner 94.25, por si decirlo. ¿Qué es lo que ha producido este cambio? Que de pronto 71 era la respuesta y ustedes obtuvieron 25. Esta se la reconoce como incorrecta, pero es posible que ha sucedido algo en su procedimiento que no permitió que ustedes llegaran a la respuesta correcta que se ha puesto en la plataforma. En esos casos es donde se va a revisar, pero de pronto recuerden de que estamos seguros de un procedimiento y cuando revisamos detenidamente algún signo está incorrecto. Quiere decir que si esta es la respuesta, se podría hacer revisiones si tiene una respuesta cercana, pero si de pronto usted hubiera puesto un 0.70, por decirlo, 7029, en estos casos ya no se revisa su solución porque está muy alejado de la respuesta. Quiere decir que ahí no tiene sentido revisar su procedimiento. Es posible que se equivocó en un signo. ¿Cuáles son los signos posibles que se ha equivocado? Sería en la aplicación de la fórmula de Yates, que es la corrección de continuidad, cuando le aumentamos 0.5 o le restamos 0.5. Si usted de pronto en lugar de aumentarle le restó, ya le cambia esa respuesta. Si esa corrección no era tan necesaria, entonces la respuesta no va a cambiar mucho, que eso también lo comentaba la vez anterior, porque cuando hicimos una de Poisson, no apliqué ese factor de corrección, porque estábamos hablando de 10.000. Entonces, 1 sobre 2 por 10.000 era 1 sobre 20.000. Era tan poquito lo que aumentaba que iba a ser bien pequeño el cambio. Ahí es donde la variación es bien poca. Pero si la variación se lograba observar, entonces ahí sí ya no se hace revisión. Estos son los casos. El otro que es posible, no estoy seguro si le va a salir todavía tamaño de muestra. Recuerden que el tamaño de muestra, cuando n da, por ejemplo, 50.1 y no se han realizado aproximaciones, ninguna aproximación, esto se aproxima a 51, sin ninguna excepción. Eso es cuando
no se ha hecho ninguna aproximación en el procedimiento. Quiere decir que ese poquito que aparece debe ser considerado en el tamaño de la muestra. Esto también lo expliqué cuando estaba dando tamaño de la muestra, solamente esa aclaración. Si de pronto ustedes tuvieron que calcular la desviación, tuvieron que calcular también la media aritmética o cualquier otro dato, y a partir de eso les pide que ustedes saquen la muestra, siempre del punto 1 sí tenemos que aumentarle al otro. Ya si, por ejemplo, nos hubiera salido 50.01 le vamos a poner. Si nosotros hemos calculado los datos, entonces sí podríamos dejarlo a 50. Pero si los datos fueron utilizados de forma directa, siempre tendríamos que aumentarlo a 51, porque no se debe a un error de aproximación. Errores de aproximación hay que considerarlo, que es cuando nosotros tenemos que calcular lo que es la, la varianza, porque se utiliza la varianza en el tamaño de la muestra. Entonces ahí sí podemos considerar que ese 0.01 ha sido considerado por medio de aproximación. Pero si los valores ya nos da directamente la varianza, nos da el error y nos da el z, entonces ahí no hay ningún error de aproximación, están exactos los valores. Entonces solamente algunas aclaraciones. Menciono esto porque podría ser de que en este examen también le saquen tamaño de la muestra. Esperaría que ya no, porque ya se evaluó. Pero de pronto, como son temas implícitos, de pronto le pidan que ustedes calculen un tamaño de la muestra para que un intervalo de confianza se mantenga entre ciertos valores o un nivel de significancia de tanto por ciento. Se puede pedir también de eso, porque van implícitos esos temas. Este día vamos a ver un repaso de los 3 temas básicos que van a salir. Algunas partes del tema no las menciono, pero siempre se van tomando en cuenta. Por ejemplo, si de pronto les diera el tamaño de la población, hay que recordar que para el error estándar se debe agregar aquel factor de corrección para una muestra finita, de tamaño finito, es decir, para una población finita, perdón. Siempre se tiene que agregar. Los ejercicios que he dado, ninguno tenía de eso, porque son raros los casos cuando le define que la población es finita. Pero si la población le define que es finita, entonces siempre se tiene que agregar aquel factor de corrección que agregábamos en las unidades anteriores, que era n menos n entre n menos 1, ¿verdad? Donde n mayúscula era el tamaño de la población y n minúscula el tamaño de la muestra. Siempre se tiene que agregar cuando estamos hablando de una población finita. En la mayoría de ejercicios no le va a decir cuánto es la población, pero si le llegara a dar ese resultado, siempre se tiene que ir considerando. Esto es lo que acompaña al error estándar. Hay que tomarlo en cuenta también. Porque de pronto podría decir de que yo no he dado ejemplos de eso, pero se refiere a eso, de que este factor siempre va siendo utilizado. Y cuando no lo podemos utilizar, pues también ya lo mencionamos, que cuando n entre n, si el tamaño de la muestra entre el tamaño de la población es demasiado pequeño, podríamos evitar utilizarlo. Siempre se va a esos. Pero si usted no lo utiliza, tiene que dejar en el procedimiento por qué no lo ha utilizado. Es decir, porque calculó la fracción. Si usted no la ha calculado, entonces no tiene esa consideración de por qué no la ha utilizado. Tengo 3 ejemplos. Vamos a identificar primero qué tipo de intervalo vamos a aplicar. Y aquí sí voy a poner la grabación. ¿Quería decir algo, Cifredo? No, disculpa, aquí desapareció, ¿no? Va, está bien. No hay ningún problema. Voy a iniciar ya la grabación. Por el momento no voy a empezar con los otros temas porque prácticamente hasta esto le va a salir evaluado en el siguiente parcial. El parcial es el domingo. Tenemos 3 enunciados. Cada uno de estos enunciados
son diferentes. Cada uno tiene sus características. En proporciones siempre nos va a hablar de casos favorables y cuántos son los que se han tomado en la muestra. Cuando no hable de esos, entonces estamos hablando de medias. Y en los ejercicios se logra observar cuando nos da la media aritmética o nos da la desviación estándar o la varianza. Si nos da la varianza, conocemos la desviación estándar. Si nos da la desviación estándar, conocemos la varianza. Entonces, ese criterio siempre se aplica, que debemos utilizar Z. Si nos da con la simbología de una S, significa que está surgiendo de una muestra. Si nos da una sola vez con la simbología que la da en este ejercicio, con sigma, entonces esa ya es la poblacional. De una sola vez utilizaríamos Z, sin importar el tamaño de la muestra, porque el tamaño de la muestra puede ser menor a 30. Pero si ya conocemos la inversión poblacional, vamos a utilizar Z. Entonces aquí, como ya vemos que está sigma, de una sola vez, aquí le vamos a poner que vamos a utilizar Z, la tabla de Z. En el siguiente enunciado, habla sobre precios de la gasolina. Pero además de eso, en todo el enunciado, vamos a verlo, dice que de 24 camiones. Directamente ya estamos hablando de que es menor a 30. Ya está la decisión en si utilizar Z o utilizar T. Siempre que N es menor que 30, tenemos que tener esa decisión, si utilizar Z o utilizar T-Studio. En este caso, como es 24, lo que tenemos que ver es si los datos los conocemos. Pero nada más eso dice, el tamaño de la muestra. Luego pide que estimar la media poblacional del consumo de combustible con un 90% y nos da el consumo de los 24 camiones que han sido en la muestra. 3, 6, 8, 8 por 3, 24. Aquí están los 24 elementos. Quiere decir que como nosotros tenemos que calcular la desviación estándar y la media aritmética, bueno, en sí es con respecto a la desviación estándar, porque si nos da la media aritmética y nos da la desviación estándar, podríamos utilizar Z. Si nos dan los datos y no nos da la media, podemos calcular la media aritmética. Pero si la desviación estándar ya la da el enunciado y nos dice que es la poblacional, ya no tenemos que utilizar T. En este caso no da ni la media ni la desviación. Así que tendríamos que calcular primero la media y la desviación estándar, pero denotada con una S porque es la poblacional. Así que en este caso tendríamos que utilizar T-Student. Bueno, en este caso tendría que ser con la otra simbología porque también sería la muestral, ¿verdad? La poblacional es la que queremos calcular el intervalo. Entonces, repito, como nosotros tendríamos que calcular la desviación estándar, tendríamos que utilizar T-Student debido a que N es menor que 30. Si fuera mayor o igual que 30, ya no utilizamos T-Student por los criterios que hemos dejado. Y en el último, en proporciones se acostumbra a utilizar Z, pero debido a que las proporciones va a ser, pero muy raro de que se calcule una proporción a partir de una muestra pequeña. Por eso en proporciones, en algunos libros directamente dice que se va a utilizar Z, pero ese es el motivo. Así que en este caso, como está hablando de proporciones, directamente podemos poner de que es Z. Pero para asegurarnos también podríamos buscar el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra son 344. Por lo tanto, en ese caso, ya no habría necesidad de estar viendo si utilizar Z o T-Student. Siempre que n es mayor que 30, ya no es necesidad de estar viendo si conocemos la desviación o conocemos la media. Estos 3 ejercicios vamos a resolver este día. Esperaría que traten de calcularlos ustedes, al menos la mayoría, para que vayamos practicando. Porque eso es lo que sucede a la hora del parcial, de que no practicamos a la hora que estamos en clase
y posiblemente ya en el parcial nos equivoquemos en algún dato. Vamos a trabajar primero con esto. Nos dice el enunciado que la muestra es de tamaño 16. Hay que sacar esos datos. Tenemos que n es igual a 16. Tendríamos que pensar en utilizar z o t, pero ya mencionamos que como la desviación estándar poblacional es conocida, ya no utilizamos t, sino que nos dirigimos a utilizar z. Por eso especificamos aquí con el símbolo que conocemos la desviación estándar, que es 6. Un medio de tiempo de 25. Entonces, x barra es 25. Este se ha sido tomado de la muestra. Nos pide primero encontrar el error típico y luego el margen de error. Y por último, la amplitud del intervalo de confianza. Esto es porque son son preguntas dirigidas, porque eso sería lo que deberíamos ir calculando. Primero, ir calculando lo que es el error típico o error estándar, luego calcular el margen de error, para que por último ya podamos nosotros encontrar lo que es el intervalo de confianza. Estos van enlazados, mira. El margen de error y la amplitud va enlazado con el 95%, porque están relacionados. Para el margen de error necesitamos un nivel de confianza o un nivel de significancia, porque son complementarios. Es decir, si conocemos 95% de confianza, es 5% de significancia. Y viceversa, si conocemos 5% de significancia, es 95% de confianza. Empezamos con el error típico. El error típico es sigma de x barra. Y este ya se tiene la fórmula que es igual a sigma poblacional entre raíz de n. Esa es la fórmula. Por lo tanto, sería entonces 6 dividido entre raíz de 16. Raíz de 16 es 4. ¿Lo pueden poner en la calculadora? Bueno, de hecho, mejor pónganlo en la calculadora para no estar trabajando con decimal. Pero en sí, creo que aquí daría decimal exacto. 1.5 da. 1.5 líquido. Ok, dos personas coincidieron, 1.5. Aquí de preferencia dejarlo con 4 decimales. Como mínimo 4 decimales. 1.5 no es necesario agregar los ceros, porque dio exacto. En estos casos se puede dejar exacto. 1.5. No es necesidad de agregarle los ceros acá, ¿verdad? No hay que confundirnos con eso. Ahora nos pide el margen de error. El margen de error es también como la cota que piden las guías. Ese es el margen de error. Nuestro margen de error va a ser igual a un z de alfa medios. Así que necesitamos el nivel de confianza multiplicado por lo que es el error típico. Ese es el margen de error. Por eso les mencionaba de que este ejercicio es como dirigido. Para el margen de error necesitamos el error estándar. Y para el intervalo de confianza necesitamos el margen de error. Por eso se van calculando paso a paso. Así que en este caso, para 95%, está directamente fijo. Es 1.96 el z que se va a utilizar. Y esto lo vamos a multiplicar por lo que es el error estándar, que ya ha sido calculado anteriormente. Así que tenemos que multiplicar 1.96 por 1.5.
2.94. 2.94. Cuando pida con 4 decimales, tendríamos que dejarlo con 4 decimales. Pero igual, en este caso, da exacto 2.94. No hay más decimales. Así que ya no hay más que trabajar en esta parte. Ahora, el intervalo de confianza va a ser igual a lo que tenemos como media más menos un margen de error. Eso es lo que tenemos como la fórmula para el intervalo de confianza. Así que para el límite superior, que a veces los pide por separado, ese va a ser la media con el signo más, el margen de error. Y el límite inferior va a ser igual a la media, y aquí menos el margen de error. Por lo tanto, esto va a ser igual a la media, que es 25, más 2.94, que es el margen de error. Y para el límite inferior, es esto mismo, solo porque con el signo menos. Esa es la diferencia entre ellos. ¿Cuánto daría en el superior entonces? 27.94. ¿Y en el inferior? 22.06. Ok, 22.06. Con 2 decimales estaríamos bien con eso. Quiere decir que si nos pide ya un intervalo, porque a veces podría llegar a ser de que en el examen les aparezca donde ustedes llenen las partes. Y solamente les aparece la media de esta forma, en el centro. Entonces ustedes saben de que a la izquierda están los menores. Quiere decir que aquí tendrían que poner el 22.06. Y a la derecha tienen que estar los mayores, el 27.94. Eso sería más que todo la forma de llenar una respuesta, ¿verdad? Que la media poblacional entonces estaría entre 22.06 y 27.94. Eso es lo que daríamos como respuesta. Este intervalo de confianza lo que muestra es que con 16 observaciones, la media poblacional podría estar prácticamente entre 22 y 28 minutos en este enunciado. Pero eso es como un 95%. Quiere decir que de 100 muestras, al menos lo que tenemos serían 95 que cumple tener intervalos de esta forma, que van a tener la media coincidiendo. Por eso lo tenía la vez anterior, de que la media lo va a contener. Al menos 95 muestras pueden contener la media poblacional. Y 5 de ellas es posible que no la tengan. Quiero ver si busco la imagen de esa vez, porque la vez anterior la compartí también. Esto es lo que muestra que en este caso, de 100 muestras diferentes, si nosotros calculamos 100 veces lo que es el intervalo de confianza, al menos 95 de ellas van a tener la media poblacional dentro de ellas. Por eso podemos decir con un 95% de confianza que la media sí está en ese intervalo.
podría ser que por errores de muestreo nosotros hemos tomado esto, pero solamente es el 5% de probabilidad de que de pronto hayamos tomado este intervalo, en el cual la media está fuera del intervalo de confianza. Quiere decir que también hay probabilidad de que la media poblacional no sea ni 22, sino que sea menos de 22. Estaríamos hablando de un 21, por decir. O podría ser de que la media no sea hasta 28, sino que podría ser 29. Quiere decir que pueden existir intervalos que estén fuera de ellos, pero eso es poco probable. Eso es lo que buscamos con la probabilidad. Por eso cuando le aumentamos el porcentaje y le ponemos un 99%, se hace un poquito más grande el intervalo. Pero es para eso, para asegurarnos de que la media realmente está dentro del intervalo que estamos dando. Lo aclaro esto también, si no da el nivel de significancia o el nivel de confianza, tenemos que utilizar el 95%. También ya lo había mencionado en clases anteriores. Si no da el nivel de confianza, utilizamos por forma estándar el 95%. Quiere decir que Z de alfa medio va a ser 1.96. Por si en dado caso llega a surgir algún ejercicio donde no le dé el nivel de confianza, es 95%. Si no hay ninguna duda de este, entonces paso al otro. Por el momento, dejamos eso en pantalla. Otro dato importante podría ser de que cuando el tamaño de la muestra aumenta, el ancho del intervalo, la amplitud del intervalo va a ser menor, porque como si observamos la fórmula, está modificada por el margen de error, pero cuando n va aumentando, el error típico va disminuyendo. Quiere decir que si el error típico va disminuyendo, el margen de error también va disminuyendo. Así que entre más grande vayamos tomando lo que es el tamaño de la muestra, menos amplio va a ser lo que es el intervalo de confianza. Porque recordar esto de que si n va acercándose cada vez más al tamaño de la población, quiere decir que vamos a tener más seguridad de que la media poblacional sea la que estamos calculando en la muestra. Eso es lo importante de ver, de que cuando n, el tamaño de la muestra va aumentando, se esperaría que la amplitud del intervalo sea menor. Vamos a trabajar ahora el estudio. Este dice que los precios de gasolina, ya lo había mencionado anteriormente, tenemos 24 datos. Este es el primer ejercicio de ustedes, que ustedes calculen la media y la desviación estándar lo más rápido posible con la calculadora. Vamos a esperar unos 5 minutos, creo que es un tiempo adecuado, en el que ustedes puedan calcular la media y la desviación. Así que este va a ser el siguiente ejercicio. Calculen la media y la desviación y la van poniendo ahí en los comentarios, aquí en la clase.
Bueno, ya tenemos unos cuantos datos. Primero, como la media, si los datos que nota aquí todos tienen un solo decimal, podríamos poner los 4 decimales si nos pide con 4 decimales. Sin embargo, en cuestión de trabajo, si aquí tiene un solo decimal, podríamos dar la respuesta con 2 decimales. Con eso creo que estandarizamos la mayoría de respuestas que están, porque de pronto puede variar en el último decimal, es decir, en el cuarto decimal, a veces hay una cierta variación. Depende también de los datos que ustedes vayan guardando. Así que podemos dejar la media como 18.68, porque han dado 67.9. Hay otros que han dado 67.91, 67.92. Así que podemos dejar 18.68 como media. Esa sería nuestra media. Nuestra media serían 18.68. En el caso de la versión estándar, sí tendríamos que hacer como mínimo 4 decimales. Aproximando, siempre hay que recordar, se aproxima, si tenemos mayor que 5, aproximamos al siguiente. La media han puesto 1.6953 algunos, otros han puesto 1.6952. Creo que después del 2 sería un decimal mayor que el 5. ¿Alguien que todavía tenga ese resultado? ¿Cuál sería después del cuarto decimal en la expresión? Dic de 1.695256. Ok, entonces todavía llegaba al 5, así que tendríamos que dejarlo aproximado. Con 4 decimales podríamos trabajarlo, pero
tendríamos que dejar, como han puesto algunos ya, 1.6953. Si lo queremos dejar con 4 decimales, perdón. El 5 seguía. Sí, seguía un 5. Entonces, después del 5, aproxima al 2. Por eso sería como tenemos 1.69525. El 5 permite aproximar al 2. Eso sería si lo queremos dejar con 4 decimales. Sería bastante bueno. De hecho, las respuestas comúnmente lo piden con 4 decimales, lo que es la desviación estándar. Aquí me he equivocado con el símbolo. Como ustedes han calculado la desviación estándar, no es sigma, sino que sería denotado por la letra S. ¿Qué necesitamos para calcular lo que es el intervalo de confianza? Primero, necesitamos los grados de libertad porque vamos a utilizar test-student. Así que vamos a poner los grados de libertad, que es igual a n menos 1. Como son 24, quiere decir que aquí vamos a tener que poner 23. Son los grados de libertad. Y lo que se busca en la tabla de student, hay unas que no tienen el porcentaje, sino que va enfocado en el nivel de significancia. En eso va enfocado. Aquí tendríamos que buscar el intervalo de confianza, pero con lo que sería T de 23 y como 90% quiere decir que es 5% de significancia. Perdón, 10% de significancia. Por lo tanto, aquí vamos a buscar la mitad de eso. 0.05%. ¿Por qué dejamos de esa forma? Porque no pide específicamente unilateral ni bilateral. Entonces suponemos que es bilateral debido a que el ejercicio habla sobre consumo. Quiere decir que si la media son 18.68, tiene sentido dar valores inferiores a 18.68. Y también tiene sentido dar valores superiores a 18.68. Por eso utilizamos un intervalo bilateral. Por eso dividimos ese nivel de significancia. Lo distribuimos de esta forma. El 5% en esta parte y el otro 5% en esta, para que aquí exista el 95% de forma central. Pero es porque el ejercicio permite que ambos límites tengan sentido. De pronto algún ejercicio no permita que el izquierdo tenga sentido, entonces lo hacemos unilateral. Aunque la mayoría de ejercicios, cuando sea unilateral, les dice específicamente unilaterales. Pero es porque a veces al empresario, al que está con la investigación, solamente le interesa que no sobrepase o que no baje de cierto valor. Entonces, solamente nos enfocamos en unilaterales, pero en caso contrario, son bilaterales, de 2 colas. Vamos a buscar esto en la tabla de student y me dicen cuánto le da. Eso es importante que lo busquemos, porque si no encontramos el correcto, ya de por gusto va a estar todo este procedimiento. Recuerden que lo que les mencioné es que si la respuesta está cercana, sí revisan el procedimiento. Si la respuesta no está nada cercana, entonces ya no revisan el procedimiento. Aquí si ustedes ponen el 10%, ya la respuesta les va a cambiar. Me ayuda con ese valor. Necesito que lo busque la mayoría. Y también me lo escriben en comentarios para que queden. A mí me da yo lo encontré en 1.714. Ok. 1.714. ¿Alguien más que le dé también ese valor? Silic, eso da. Ok. 1.714.
71.4. Si alguno no le da ese valor, trate de buscar cómo ha encontrado este valor, porque es importante que exactamente sea ese. Si ya no nos da el valor que nosotros necesitamos, ya va a ser de por gusto todo el procedimiento que hemos hecho. Ahora ya con eso, si nosotros tenemos el valor de t, ya podemos calcular el margen de error si lo pidiera. Con esto ya podríamos calcular también lo que es el error estándar o el error típico, pero vamos a calcularlo de forma directa. El límite superior va a ser igual a la media muestral, que son 18.68 más lo que es el valor de t-student que hemos buscado, valor de t, 1.714, multiplicado por el error estándar, que sería 1.6953, y esto dividido entre raíz de 24. Eso es para el límite superior. Para el límite inferior es prácticamente esta misma fórmula, solo porque ahora tenemos que cambiarle a signo menos. Y le cambiamos inferior y le ponemos el signo más. Menos, perdón. Y me dicen cuánto les da. Si no me equivoco, le cambié el primero, me da 19.27. $19.27. Inferior a mí me da 18.09 aproximado. Eso me da a mí también. Ok, 18.09. Vamos a dejar de esta forma lo que son los límites con 2 decimales, debido a que dejamos la media muestral con 2 decimales. En sí, lo ideal hubiera sido que, como los datos dan un solo decimal, este dejarlo como 19.3 y este dejarlo como 18.1, porque todos los datos tienen un decimal. Solo para el trabajo lo trabajamos con 2 decimales, pero podemos dejarlo con 2 decimales para que no nos esté afectando. Eso es porque en ocasiones podría dar como respuesta 19.3 y 18.1, pero es porque los datos inicialmente solo tenían un decimal. Pero aquí sería bastante adecuado dejar esto. Esto sería una respuesta. Solo ponerlo siempre de 18.09 hasta 19.27. Ese sería el intervalo. Yo considero que T-Students son los más trabajosos porque hay más partes en las que podemos equivocarnos. Les mencionaba que si esto y esto lo hemos calculado mal, todo lo demás está incorrecto. Si esto lo determinamos y elegimos el incorrecto, todo lo demás ya no sirve, estaría incorrecto. Esa es la parte de estadística de que es bien, ¿cómo les podría decir? Bien crítica en esa parte de que no perdona que nos equivoquemos en algunos valores. Es decir, no porque aquí se han equivocado, solamente en este valor se les podría dar ponderación.
La parte de estadística sí es bien crítica en eso, pero ahorita no lo van a ver tanto así. El detalle es que no van a coincidir con la respuesta. Sobre todo es en la prueba de hipótesis que se logra ver eso, de que un solo símbolo ya da una conclusión muy diferente. Eso es más que todo en la prueba de hipótesis, que va a ser la siguiente unidad. Espero iniciar el día miércoles esa unidad de prueba de hipótesis. Si no, hasta la siguiente semana, pero ya vamos a iniciar prueba de hipótesis. Vamos a continuar con el tercer ejemplo, que es sobre proporciones. Para las proporciones, tenemos que considerar cómo se calcula el error estándar. Eso sería más que todo. ¿Cómo se calcula el error estándar? El error estándar de las proporciones hay que recordar que es igual a raíz cuadrada de P por Q sobre N. Sin embargo, como queremos calcular un intervalo en el que la proporción poblacional se encuentre, no vamos a conocer P ni vamos a conocer Q, sino que vamos a conocer P, pero muestral, y Q muestral. No es posible en este caso conocer los poblacionales, porque eso es lo que necesitamos, inferir en qué intervalo se encuentra la proporción poblacional. Así que esa sería la primera fórmula. La otra que necesitamos es entonces, para calcular la proporción, hay que recordar que es X entre N, porque necesitamos la proporción. En las proporciones traten de trabajar con 4 decimales, igual para el error estándar, con 4 decimales. Si da exacto con 3 decimales, entonces con 3 decimales. Primero calculamos lo que es la proporción. Son 261 los que están a favor de dicho plan, el plan que menciona en el ejercicio. Y la muestra son 344. Así que tenemos que dividir los 261 entre los 344. ¿Cuánto daría eso? 0.7587. Vaya, voy a tomar ese. Si a alguien no le da eso, entonces me puede avisar también, ¿verdad? La proporción entonces es 0.7587. Por lo tanto, el error estándar, vamos a tomar, multiplicar ese 0. Creo que se lo voy a poner en contexto. 0.7587 lo tenemos que multiplicar por lo que le hace falta para llegar a 1. Es decir, por 1 menos 0.7587. Ustedes si quieren pueden poner también aquí directamente el valor, que estaríamos hablando como 0.2413, creo. Entonces también pueden poner eso acá. Eso dividido entre 344. Pueden hacerlo directamente el intervalo, pero es bastante recomendable que efectúen el procedimiento del error estándar por separado, porque a veces lo va a pedir. Si no, también pueden guardar ese dato en la calculadora. ¿Cuánto da el error estándar?
Lick, a mí me da 0.0230. $0.0230. El límite superior, como estamos trabajando siempre con un 90%, nos quedaría que esto va a ser igual. Voy a poner aquí con la pleca la división, pero ustedes recuerden que es una división. La proporción de la muestra, que es 0.7587, más el z de alfa medio. Como en los parciales vamos a trabajar con 1.65, aunque realmente es 1.645, pero por forma estándar, para que no estén trabajando con diferentes, han dicho que trabajemos con 1.65. Así que utilicemos ese, aunque realmente sería 1.645. Pero como esta ya es práctica para parcial lo que estamos haciendo, 1.65. Esto lo vamos a multiplicar por lo que es el error estándar, 0.0230. Bueno, ese 0 ya no, es de más. Bueno, lo voy a poner. Eso sería el límite superior, y el límite inferior es exactamente esto mismo, pero con el signo menos. Y me dicen cuánto les da el límite superior y luego el límite inferior. El superior da 0.7966. El inferior Lick da 0.72075. 7208 aproximadamente, ¿verdad? Ya con 4 Sí, decimales. Lick. Lo que esas serían las respuestas con 4 decimales. Ya si en el examen, si les sale opciones, entonces ustedes van a tomar los más próximos. 0.797 y 0.721 con 3 decimales. Y ustedes tienen que poner eso. Estos son los con 4 decimales los más exactos. Si alguien tomó más decimales aquí, va a haber alguna variación, pero es posible que en el último decimal. Esos son los detalles que yo les mencioné que son los que se revisan. Por ejemplo, aquí no es 0.0230, da un poquito más. Si alguien utilizó eso, es posible, aunque probablemente no, pero es posible de que el último decimal, aquí en lugar de 6, sea un 7, o en lugar de 7 sea un 5. Esos errores son los que se van a revisar en el examen. Si usted de pronto esos decimales son los que no coinciden, es porque sí han llegado a lo correcto, pero por alguna aproximación no tienen la respuesta correcta. Esos son los que sí yo sugiero que lo revisen. Voy a quitar hasta aquí la grabación. Vale, estos son los datos que yo, en ocasiones cuando estamos revisando, sugiero que se revisen porque para mí que prácticamente fue algún error de aproximación. Posiblemente por alguno que yo les haya dicho o algunos que ustedes hicieron sin que yo les haya dicho, ¿verdad? Que por ahí encontré una aproximación por truncamiento, es decir, borrar los decimales. No es lo correcto porque no es la aproximación que hemos estado utilizando. Pero yo dije, bueno, revisemos el procedimiento. Pero cuando fuimos a ver el procedimiento, solamente aparecía lo siguiente. Aparecía error estándar y aquí el valor. Está bien. Consideramos que lo hizo por medio de calculadora. Pero de pronto ya aparecía el valor de la probabilidad de una sola vez. Es decir, aquí
nos decía la probabilidad de que X sea mayor a un X sub 0, a cualquiera. Y ya ponía la probabilidad. Ese no es procedimiento, prácticamente está poniendo de nuevo las respuestas que escribió. Entonces ahí que no hay nada que poder revisar. Por eso hay que aclarar esa parte también. Procedimiento es cómo usted ha llegado a los resultados. Es decir, para llegar a una probabilidad, usted tuvo que hacer un procedimiento. Si usted simplemente pone la respuesta que ha colocado en la plataforma, no hay procedimiento que se pueda revisar. O por ejemplo, ustedes directamente hubieran dicho, la proporción es esto. Vaya, ahí todavía podría ser válido. Pero de pronto, ustedes vienen y dicen, límite superior, no ponen todo esto, sino que una sola vez ponen esto. Límite inferior, de una sola vez ponen esto. Estas son las respuestas, no es el procedimiento. Así que si ustedes solamente ponen la respuesta, ya no puedo yo solicitar que se revise el procedimiento para ver si es posible que por alguna aproximación ustedes no llegaron a la respuesta. Aclaro esto porque lo encontramos como en 3 personas, de que no ponían el procedimiento, solo ponían la respuesta. Pues si ponen solo la respuesta, entonces se revisa la respuesta. No coincidieron con los decimales, entonces está incorrecto. Es bien malo, de hecho, poner una respuesta incorrecta solo por un decimal, pero si no hay procedimiento que avale la respuesta, no se puede hacer más nada. Así que por eso les aclaro eso. Y la parte de la evidencia no es opcional. Ustedes tienen que enviar la evidencia, porque de pronto no ponen respuesta, sino que en el examen no les pongan habilitado que le califique directamente, sino que se revise respuesta por respuesta. Si usted solamente puso la respuesta y no envía procedimiento, puede ser que ninguna le califique, porque no hay procedimiento. Esa es la parte de la plataforma, de que en ocasiones le habilita una respuesta, por lo menos 0.0230, error estándar. Le ponen que la plataforma se lo califique correcto, si ponen esta respuesta. Pero de pronto el coordinador dice, vaya, esta vez no vamos a dejar que califique automáticamente, porque a veces no las califica todas, sino que después vamos a revisar. Usted escribe esta respuesta y no hay procedimiento. Bueno, entonces diría el coordinador, no hay procedimiento, no me da certeza que haya hecho el procedimiento. Por lo tanto, no puedo calificar la respuesta. Ese es el detalle porque le digo que no es opcional de que ustedes envíen procedimiento. No. De pronto, si alguien no envió procedimiento y el ejercicio tiene dudas si estaba bueno o no, si no hay procedimiento, directamente se lo van a poner incorrecto. Por eso les aclaro esa parte. Lo otro que pedí en PDF es para que ustedes no vayan a pensar de que de pronto modifican los procedimientos que ustedes han enviado. Por eso es que piden PDF directamente. También estaba viendo en las indicaciones que no quieren tablas de Excel, pero se refieren a que no quieren que ustedes pongan un archivo de Excel. Quizás en algún grupo alguno envió un documento de Excel, pero al menos en mi grupo creo que ninguno envió un documento de Excel. Sí pueden usar Excel, pero de preferencia, si ustedes en estos datos, por ejemplo acá, lo han hecho por medio de calculadora, escriban específicamente dato por medio de calculadora. Si lo han hecho por Excel, pongan una captura de Excel. No vayan a poner el archivo de Excel, sino que pongan una captura de Excel. En este caso creo que sería aceptable de que ustedes pongan el valor de la calculadora. Pero hay que revisar su calculadora porque en este caso la simbología que dan algunas calculadoras cuesta entenderla. Cuál es la poblacional y cuál es la muestral. Así que ahí hay que tener cuidado. Si usan la calculadora, asegurarnos que realmente sea la muestral. Eso es para que ustedes puedan avanzar. No sé si hay alguna duda en forma general de los 3 temas. Son 3 temas prácticamente en forma general. Para medias, por medio de Z.
para medias por medio de T y para proporciones, siempre por Z. Son los 3 temas. De estos pueden existir variantes. Esto es solamente general, por eso el teórico directamente se conoce como teórico, solo teoría. Porque de pronto surge algún ejercicio que dicen que no se explicó en teórico. Es por ese motivo de que ustedes tienen que ir al laboratorio. Porque en laboratorio ya se practica con la teoría. En la parte de teórico, lo importante es que ustedes tengan las fórmulas y tengan la teoría. Porque existen variantes que de pronto le diga, vaya, tomemos como ejemplo este. El límite superior y el límite inferior es cierto valor. Por ejemplo, este. Con un cierto nivel de significancia. A partir de esos datos, ustedes van a efectuar un nuevo límite con un nuevo porcentaje de confianza. Entonces, a partir de los límites, ustedes pueden sacar el margen de error. Y también en algunos casos, con cierta información, ustedes pueden sacar el error estándar. ¿Qué es lo que necesitan después? Solamente cambiar este valor, que es el de Z. Son algunas variantes de ejercicios que en dado caso ya vieron el parcial 1 de que salen por medio de despeje. Pero esos traten de trabajarlos en los laboratorios, por eso les digo que traten de hacer las guías. Ahora vamos a tener laboratorio a las 10:05. Siempre voy a trabajar unos cuantos, pero propuesto por los que estén en el laboratorio. Por ahora nos vamos a quedar con esto. Hasta esto saldría en la evaluación. Existen 2 temas más de lo que son la parte de intervalos, pero esos son para diferencias. Diferencias de muestras, de medias aritméticas más que todo. Diferencias de proporciones. No lo pongo a descargar por el hecho de que a veces comparten con otros teóricos. En cambio acá solamente tienen acceso los del teórico. Por eso es que no les pongo que puedan descargar la grabación. Eso sería nada más el por qué no les pongo que la puedan descargar. Así que por demás, feliz día a todos y continuamos el día miércoles. Lick, En dado caso no continuamos el día miércoles, yo les avisaría. Lick, Sí, y el miércoles habría clase. La pregunta es por la fecha que cae ese día. sería que el 15. Sí, Van a ir a ver los desfiles. no hay. Va, está bien, entonces, si quieren no tengamos clase, porque de hecho el siguiente tema ya es de la otra unidad. Estamos ya con prueba de hipótesis. Así que por el momento mejor no tengamos clase el miércoles, por ser del 15 de septiembre, es posible de que si lo den como asueto. No estoy seguro realmente. Pero Sí, por para eso era mi no estar con pregunta, esa si iba a duda, ser asueto. sí, para no estar con esa duda, mejor continuemos hasta el siguiente lunes. Porque ahorita los temas del examen ya se abordaron. Lick, los temas del parcial serían entonces sobre esos 3 temas. Sí, y variantes de ellos, que hagan algunos Gracias, Lick. cambios. Así que mejor continuamos hasta el siguiente lunes. Lick, Entonces, al inicio mencionó del parcial, pero ¿verdad que sería esta semana hasta la otra? recuerdo que es El 26 es, el 26. Bueno, todavía falta sí, bastante entonces. sería hasta el próximo. Sí, bueno, entonces hasta el próximo. Sí, ahí les compartí la fecha. Yo a veces, porque las confundo, creo que el de matemática es ese 19. Así que ahí ustedes estén pendientes con lo que son las fechas. Vamos a continuar entonces ya con lo del siguiente parcial. Pero si en las fechas que les di el 26, entonces se mantienen. Feliz día a todos. Gracias, Lick. Feliz día, bendiciones. Buen día, licenciado. Está bien.
Licenciado, ¿Sí? fíjese que yo la semana pasada intenté llenar la asistencia y no me dejó el sistema. Me decía que ya no era permitido. Y sí estuve en las últimas 2 clases. Es que la asistencia solamente queda para por ejemplo, si ahora está la asistencia, ya para el miércoles, si pongo asistencia, ese día miércoles bloqueo la de ese día. ¿Cuáles son las que no llenó? Las de la semana pasada. Cashpal, ¿verdad? Sí. Vale, se lo voy a poner yo. La de ahora tampoco la he llenado. ¿En dónde está la asistencia? En el enlace del grupo de WhatsApp. Ah, vaya, yo la estaba buscando en Classroom, por eso no la encontraba. No Gracias, le puedo licenciado. compartir la segunda, pero en el grupo está en la descripción. Ahí está el Ah, enlace de la videollamada y también el enlace de la asistencia. vaya, gracias, licenciado. Feliz día. Feliz día.